¿Tienes un amigo que quiere saber qué puede estar haciendo mal si está tomando sildenafil? Me llamo Eduardo García, soy urólogo, desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas de erección y que quieren saber cómo solucionarlos con medicamentos, como por ejemplo el sildenafil, para que les ayude a tener mejores erecciones. En este vídeo te voy a explicar algunas cosas que a veces los hombres hacemos mal cuando tomamos sildenafil y que son muy fáciles de arreglar, como por ejemplo el tiempo. Sabemos que sildenafil tarda aproximadamente entre media hora y una hora desde que lo tomamos hasta que alcanza el efecto máximo. Una de las causas por las que el sildenafil puede no estar funcionándonos es precisamente porque no estemos dejando pasar esa media hora, una hora, y por lo tanto estamos tomando la medicación, estamos intentando tener relaciones sexuales enseguida, pero no le hemos dado tiempo al medicamento a que actúe. Esa es una de las causas que sabemos por muchos estudios que pueden hacer que la eficacia del medicamento sea menor. La segunda de las cosas que te quiero explicar es la dosis. Si has tomado sildenafil alguna vez y la respuesta no ha sido del todo buena, una de las cosas que tenemos que asegurar antes de pensar este medicamento no funciona es que hayas usado la dosis máxima. La dosis máxima de sildenafil es 100 miligramos, por lo tanto te diría que si estás tomando sildenafil 25 miligramos o sildenafil 50 miligramos y la respuesta no es buena, deberías probar sildenafil 100 antes de plantearte que el medicamento no te funciona. Un mal hábito que sería el opuesto sería el tomar sildenafil, por ejemplo, 100 miligramos, que te funcione muy bien el medicamento y no hacer nada. Yo ahí siempre recomiendo a mis pacientes, y este sería mi tercer consejo, desescalar el fármaco, tratar de pasar pues, de 100 miligramos a 75, a 50, a 25 miligramos, tratando de tomar cada vez menos medicación, para tratar de que estés lo mejor posible con la mínima cantidad posible de sildenafil. Este sería mi tercer consejo. El cuarto consejo, y te puede parecer una tontería, pero es muy habitual, es que el entorno, cuando tomas sildenafil, tiene que ser erótico. Esto es algo muy común, muchos hombres empiezan a tomar sildenafil, no tienen mucha experiencia con el uso de estos fármacos, sencillamente se toman la pastilla y esperan que ocurra algo, ¿no? Y eso no va a ser así. Sabemos que el sildenafil es un medicamento muy eficaz que amplifica tu respuesta sexual y por lo tanto va a ayudarte siempre y cuando estés erotizado, siempre y cuando estés excitado, estés en una situación sexual, pero si no lo estás, pues lógicamente sildenafil no va a poder ayudarte. El quinto de los consejos, la quinta de las cosas que a veces los hombres hacemos mal cuando usamos sildenafil es precisamente a veces lo contrario. Muchos hombres usan sildenafil, les funciona muy bien cuando tienen un problema de disfunción eréctil psicógena. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que fantástico que el sildenafil nos haya funcionado, pero tenemos que ir a buscar la causa, porque cuando buscamos la causa y trabajamos sobre la causa de un problema de erección psicógeno, es muy común que podamos solucionarlo y dejar el medicamento. El siguiente mal hábito, que es bastante común, es consumir sildenafil y asociarlo con alcohol. No es problemático per se, es decir, se puede hacer, el problema es que el alcohol disminuye la disponibilidad del sildenafil, hace que sea menos eficaz. Por lo tanto, y especialmente si sildenafil no te está funcionando, y lo que te recomendaría es no usar para nada, no lo mezclaría con alcohol, porque sabemos que esa combinación va a disminuir la eficacia del sildenafil y por lo tanto puedes notar menos su efecto. Algo parecido ocurre con las comidas grasas. Si comes mucho, especialmente si la comida es muy copiosa y además es grasa, ese hecho disminuye la eficacia del sildenafil y te puedes encontrar que después de una comida muy copiosa, de una comida muy grasa, vas a tener una respuesta peor. ¿Qué haría en esa situación? Pues recomendarte usar sildenafil sin haber comido y ver cuál es tu respuesta. Si tu respuesta es buena y luego cuando comes algo muy graso tu respuesta es mala, no es por el sildenafil, no es por ti, es por la comida y por la interacción que se produce. Y los dos últimos malos hábitos que te quería comentar, en primer lugar, es siempre, como te digo en muchos otros vídeos del canal, es tratar de encontrar la causa del problema. Si yo tengo un problema de erección y tomo sildenafil y con eso estoy bien, me puedo quedar ahí, pero posiblemente tiene más sentido si intento entender por qué me está ocurriendo eso. En muchos casos, a partir de hasta los 50 años, el problema habitualmente sabemos que puede ser psicógeno, un porcentaje muy importante, y eso se puede explorar y se puede trabajar. A partir de los 50 años el problema suele ser orgánico, suele ser por una disfunción eréctil de origen vascular, y eso también se puede trabajar. Y el hecho de que respondas al sildenafil es estupendo, pero si trabajamos esa parte es muy probable que no necesites tanto sildenafil o podamos bajar la dosis. Incluso algunos pacientes
Algunos estudios dicen que 1 de cada 3 pacientes, cuando se encuentra la causa y se trata de manera correcta, conseguimos incluso solucionar el problema. Por lo tanto, es muy importante, como siempre te digo, tratar de buscar la causa y solucionarla. Y el último de los consejos, el último de los malos hábitos era el tema de la medicación online, que al menos en España a día de hoy comprar medicamentos o vender medicamentos online no está permitido, y por lo tanto lo que compras en internet no ha pasado el sello del Ministerio de Salud y por lo tanto no sabes qué estás tomando y por lo tanto no te lo recomiendo. Otros países donde eso no es así, sí se pueden conseguir medicamentos de calidad, pero en España a día de hoy eso no es así. Por lo tanto, mi consejo a día de hoy es que si tienes una receta, estás en España, que la consigas a través de tu farmacéutico, una receta a través siempre de tu médico y el medicamento siempre a través de tu farmacéutico. Espero que el vídeo te haya parecido interesante. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y salud masculina, y si el vídeo te ha gustado, le das un like y te suscribes al canal. Un saludo, chao.